Listo. Dios les bendiga. Hoy continuamos, después de un par de semanas de descanso, hoy continuamos con el módulo Amartiología, Doctrina del Pecado. Hoy vamos a continuar con la lección número 3. Vamos a aprender acerca del pecado original. Así que los dejo con su profesor. Bien, pues buenas tardes y buenas noches. Depende del lugar a donde se encuentren, a todas. Y pues le damos gracias a Dios por nuestras vidas, por la vida de todas, porque Dios hasta aquí ha sido bueno con nosotros, nos ha guardado, nos ha protegido y aún en medio de todo lo que ha ocurrido, ¿verdad? Y de las noticias difíciles y de todo lo que está pasando en el mundo, incluyendo las situaciones de la naturaleza, ¿verdad? Que ha estado terrible en algunas ciudades, en algunos estados. Dios hasta aquí nos ha guardado. Y bueno, vamos a continuar después de estas 2 semanas de receso. Vamos a continuar con este módulo de martiología. Acuérdense que se llama Doctrina del Pecado. Y continuamos, y ahora en esta clase vamos a ver este, el pecado original. Ya hemos visto estas dos enseñanzas anteriores donde hablamos de qué es el pecado según la Biblia y hemos visto también sobre la lucha contra el pecado, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver lo que ya hemos desde hace tiempo estudiado, pero que aquí lo confirmamos en amartiología. Recuerden que amarti significa pecado. Amartio es pecado y logía es la doctrina, o sea, la teología. Así que la doctrina del pecado original enseña que las personas pecamos porque somos pecadores, no porque pequemos, ¿verdad? Sino que pecamos porque traemos esa semilla adámica en todo nuestro ser. Es decir, desde que el hombre pecó y desde la caída de Adán, hemos heredado esta condición corrupta de pecaminosidad por causa de la desobediencia de este personaje, ¿verdad? De la Biblia. Y Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en esta clase vamos a ver sobre eso, por qué dicen todos pecaron, ¿verdad? Yo no estaba ahí cuando pecó Adán y Eva. Sin embargo, todos pecaron y todos hemos pecado conforme a lo que Dios dice en su palabra. Y bueno, pues recordemos que al principio Adán y Eva recibieron una sola regla. ¿Qué les costaba con cumplir esta sola regla? Que era no comer de un árbol en particular. Era una petición mínima. El Señor les había dado todo, tenían todo para ser felices. Tenían que comer, tenían toda la unidad que había entre el Padre, entre el ser humano. Había tanto para disfrutar, sin embargo, él no entendió y no pudieron cumplir con esta sola petición. No pudieron cumplir con esta sola regla, aún sabiendo que había una sentencia de muerte, como dice en Génesis 2:16-17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Era específico, era totalmente de acuerdo a lo que decía la palabra, era una sentencia de muerte. Debíamos de tener cuidado de no caer en ella. Y sin embargo, este hombre que representaba a toda la humanidad no cumplió con esa regla y desobedeció. Y hasta el día de hoy tenemos las consecuencias. Así que la responsabilidad de Adán fue porque fue creado primero y él fue hecho responsable de su descendencia. Por eso Dios se dirigió a Adán en primer lugar y el mandamiento original se le fue dado a él porque él fue el primer ser humano.
¿A quién más se le iba a decir? Continuamos. Y la Biblia explica que el pecado entró al mundo a través de Adán y como consecuencia la muerte afectó a todos, ya que todos pecaron a causa de este varón. Y bueno, sabemos que Eva también pecó, ella fue la primera que escuchó a la serpiente, pero la Biblia señala a Adán como el responsable principal de la entrada del pecado, porque a él se le dio ese orden, a él se le dio ese mandamiento, a él se le estipuló que él tenía que obedecer, ¿verdad? Para que no pecara porque la muerte iba a entrar a la humanidad. Así que por eso a él es al que se le reclama y se le demanda más. Y de esta manera, al haber pecado Adán, nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa debido al pecado de él. Y a esto es lo que algunos teólogos han llamado pecado original y otros le llaman corrupción heredada. Y Pablo dice en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sin Cristo no se podía. Así que el pecado original permitió la entrada al pecado y entró en el mundo por un hombre que es Adán. Y a través del pecado entró la muerte. Por tanto, la consecuencia del pecado se extendió a todos los seres humanos porque todos pecaron al ser representados por Adán. Por eso, dice, ¿yo qué culpa tengo? Pues sí, pero él estaba representándonos. Y por esta razón el pecado original está en nosotros. Y de ahí también parten los pecados individuales. ¿Por qué? Porque la Biblia enfatiza que todos cometemos pecados individuales, o sea, personales. ¿Se acuerdan cuando estudiamos sobre la iniquidad? Que nosotros tenemos y teníamos antes de Cristo tres problemas. El primero era que teníamos el pecado original de Adán en nosotros. Y el siguiente eran nuestros pecados personales, pero más que nada, en segunda instancia, era el pecado de la iniquidad de nuestros ancestros que habíamos heredado, la iniquidad de nuestros padres. Nos hacen que nos inclinemos a ese pecado cometiendo nuestros pecados personales. Por tanto, somos responsables de nuestras acciones. No podemos evadirlos. Y tenemos un ejemplo de pecado individual, tanto como individuo o como nación. O sea, pueden ser pecados individuales, personales, pero también nacionales. El pueblo de Israel pecó. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Israel conocía a Jehová. Pero si nosotros vemos unas escrituras sobre este hecho de cómo pecó Israel, dice que más adelante de la historia humana le dio leyes a través de Moisés, incluidos los 10 mandamientos, y como individuo, después del pecado de Adán, después del pecado original, esos pecados personales los cometieron los israelitas y a nivel nacional no cumplieron, ni como personas, ni como nación, los mandamientos de Dios. Quebrantaron el primer mandamiento, incluso antes de que Moisés bajara al monte, del monte más bien. ¿Por qué? Porque se supone que él subió por los 10 mandamientos, las tablas de los mandamientos, las leyes de Moisés. Y ellos no se esperaron, de acuerdo a lo que dice Éxodo 32, 1, 4. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántanos, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajo a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma para con buril e hizo con ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ellos conocían a Jehová. Sin embargo, pecaron, violentando las leyes de Dios. ¿Por qué? Por su naturaleza adámica, por la iniquidad de sus ancestros y por sus pecados personales. Siempre estamos en esa condición. Continuamos. Bien. Así que de esta manera quebrantaron el mandamiento que había de no hacerse dioses falsos ni adorarlos. Y con este ejemplo vemos que nuestra corrupción pecaminosa es tan profunda, tan fuerte, que nos convierte en esclavos del pecado y nos hace moralmente incapaces de vencer nuestra propia rebelión y ceguera, porque la verdad nosotros no podemos autosalvarnos, es imposible que alguien pecador diga, yo voy a ser libre porque me voy a tratar de portar bien, voy a tratar de ser una persona de bien, yo no voy a cometer ningún pecado. Es imposible con el pecado original que traemos, con la naturaleza adámica, con la semilla de iniquidad de Adán. Imposible. Necesitábamos un Salvador. Continuamos. Así que por más que luchemos contra el pecado de manera personal, nunca podremos ser libres, ya que el pecado original tiene que ver con la condición caída de la naturaleza humana. De verdad, miren, muchas veces nosotros hemos dicho, al menos yo antes de Cristo decía, voy a portarme bien, voy a tratar de ser buena persona, voy a tratar de ser el bien a la gente, voy a tratar de bendecir, de ayudar, de no ser desagradable, voy a ser obediente con mis padres, voy a ser obediente, pero era imposible. En cualquier chico rato me fastidiaba, me cansaba de portarme bien o incluso si a mí me trataban mal, yo me enojaba y también me portaba a propósito mal y desobedecía a cualquier cosa que me pedían mis padres. ¿Por qué? Porque era parte de mi naturaleza adámica, de mi iniquidad. Si aún teniendo a Cristo fallo, imagínense no teniendo a Cristo. Terrible. Pero la verdad es que a veces nos autocondenamos porque no sabemos, no entendemos que es una naturaleza que tenemos nosotros desde que fue la creación y que gracias a nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos ser liberados con la ayuda de nuestro, del Espíritu Santo. Eso para mí ya es un milagro, el saber que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero que no es una palabra, sino que es una realidad. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿y por qué somos responsables por el pecado que Adán cometió? O sea, yo no pequé. Castiguen a Adán. Adán se lo merecía, fue rebelde, fue desobediente. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar por algo que nosotros no hicimos? Pero en el Nuevo Testamento enseña que el primer hombre, Adán, representaba toda la humanidad. Era el primero de la raza humana y por ello la muerte física entró en el mundo a través de Adán. De modo que todos sus descendientes también están sujetos a la muerte, porque Él estaba representándonos.
Era el primer ser humano creado y de ahí vendrían todo, todas las descendencias, todas las criaturas que hasta el día de hoy algunos se han ido al infierno por no conocer a Cristo, por no reconocerlo ni aceptarlo. Así que Adán introdujo la muerte con su desobediencia por una sola regla que trasciende Dios, al comer del árbol prohibido en el jardín del Edén. O sea, la consecuencia inmediata de este pecado fue la entrada en la muerte. La entrada de la muerte, como decía la paga del pecado, es muerte en este mundo y se extendió a toda la humanidad por medio de nuestro representante, el primer hombre creado por Dios, Adán, porque sabemos, de acuerdo a la Biblia, que antes de la caída no había muerte ni separación con Dios. Adán disfrutaba de todo lo que había en el Edén, todos los privilegios que puede tener un niño consentido, un hijo único, tenía, disfrutaba de ese privilegio. Y con Eva disfrutaban ellos dos de todo lo que había en el Edén, pero sobre todo de la relación, la comunión e intimidad diaria con el Padre. Todo eso se perdió y todo eso perdimos a causa de ese pecado. Qué terrible, ¿no? Continuamos. Por ello, a causa de la caída del primer hombre, todos heredamos una corrupción pecaminosa por el pecado de Adán. Pablo es el que más habla sobre esto en el Nuevo Testamento. Y dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, definitivamente la muerte entró a este mundo por el pecado de Adán y Eva. Y desde entonces la sentencia de muerte ha sido dada. De hecho, inmediatamente Adán murió al pecar, murió, como dijimos la vez pasada, espiritualmente, porque su espíritu, que tenía relación y contacto con el espíritu de Dios, Dios mismo, se murió, se durmió, se apagó y ya no hubo relación y comunión con el Padre. Y después ya murieron físicamente, pero en realidad esta muerte primera era la espiritual. Y nosotros en Cristo Jesús hemos recuperado la vida eterna, pero también por causa del pecado de Adán. Nosotros éramos eternos también, no vamos a morir ni físicamente. Sin embargo, nosotros no vamos a morir nunca, espiritualmente hablando. Nuestra alma no va a morir y no, como hemos visto ya en la justificación y en la glorificación, tendremos nuevos cuerpos, pero este cuerpo está sentenciado a morir por causa del pecado de Adán y Eva. Continuamos. Ahora, el juicio de la muerte de todos los seres humanos fue legal, no fue legal. No porque nosotros hubiésemos estado ahí en ese momento junto a Adán, porque puede decir, bueno, él pecó, que lo castiguen a él, ¿por qué a mí? Yo no estaba ahí. Es ilegal que a mí me enjuicien cuando yo no hice nada, pero volvemos a lo mismo. Él era la cabeza de la raza humana y al desobedecer él, automáticamente, para Dios, todos desobedecimos. Y lo dice Génesis 2:17, dice, cuando le da el juicio, la sentencia, dice, pero del árbol, del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y él estaba hablando de la humanidad. La humanidad iba a morir.
Los que venían después de Adán iban a seguir muriendo, 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 muriendo. Y el Señor lo sabía, por eso su plan glorioso era que viniera el Hijo de Dios a este mundo para poder darnos vida y vida eterna, aquellos que creyéramos en Él. Y esto es glorioso para nosotros, que hace 2000 años el Padre envió al Hijo y el Hijo obedeció y el Hijo murió en esa cruz y el Hijo nos dio vida eterna porque Él pagó el pecado de Adán. Y a causa de este pecado, dice que Él se hizo pecador y pagó por todas nuestras culpas. Si no hubiéramos quedado eternamente condenados. Por eso la gente cuando dice, yo no quiero hablar de religión, no, no quiero, ni me interesa hablarte de religión, me interesa hablarte de relación, de identidad, quién eres en Cristo Jesús, para que tú tengas ese derecho legal, así como fuimos enjuiciados a muerte legalmente, ahora seamos bendecidos y justificados legalmente en Cristo Jesús. Por eso es tan importante esta enseñanza de la doctrina del pecado, para que ya no nos condenemos más, pero tampoco vamos a pecar porque tengamos la gracia, sino que veamos de dónde proviene el pecado. No me estoy justificando, pero entiendo la razón por la cual fallo. Con esta enseñanza, con esta doctrina del pecado, yo voy a entender por qué peco, por qué fallo. No porque sea una mala persona, sino porque yo traigo la iniquidad de Adán y Eva, pero que también traigo ahora la liberación, la salvación y la justificación de Cristo. Continuamos. Adán vulneró la ley esencial de su ser. ¿Cuál era? La sumisión a su creador. Por eso él trajo a su vida terribles consecuencias, porque él violó las leyes que escuchó literales. El día que tú comas de ese árbol vas a morir. No le importó. Él sabía lo que le iba a pasar si desobedecía. Él lo sabía y lo hizo. No fue algo, ay, me desobedecí y ay, de repente llegó el juicio. Ay, no sabía cómo iba a ser el juicio. Por supuesto que lo sabías. Y nosotros también sabemos cuando fallamos y pecamos. Bien que sabemos que vamos a tener consecuencias graves, porque tenemos una decisión personal, como lo vemos más adelante, de nuestro libre albedrío. Continuamos. Así que, miren, no vamos a justificarnos que somos pecadores, pero desde el punto de vista doctrinal se supone que el hombre muere como consecuencia de un pecado especial y particular que haya cometido. Pero la verdad es que en realidad muere porque pertenece a una raza humana pecadora por causa del pecado de Adán. O sea que morimos a pesar de no haber transgredido el primer mandato que Dios le dio al hombre, que el día que comiera de este árbol iba a morir. Ciertamente no nos vamos a justificar de, ay, entonces si peco no es por culpa mía, sino por culpa de Adán, lo que me pasa, la consecuencia y todo. No, no, no. Estamos hablando de que no hay justo ni uno por el pecado de Adán y Eva.
Y que aunque yo dijera yo soy una buena persona, yo no le echo mal a nadie, porque me pasa a mí eso, porque luego así sucede. Hemos escuchado y lo hemos dicho también nosotros, pero ¿por qué me pasa a mí? Yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien, yo no hago travesuras, yo no me dedico a hacerle mal a las personas, yo no robo, yo no mato. Entonces, ¿por qué me pasan las cosas? ¿Verdad? Porque primeramente ni es verdad que no pecas, ni es verdad que tú no haces mal a nadie, porque con una sola palabra ya estás lastimando, hiriendo, faltando el respeto, qué sé yo. Cualquier cosa que hagamos nos puede llevar al pecado, pero sobre todo morimos porque Adán transgredió el mandato de Dios. Ya está la sentencia dada. Bendito sea Dios que envió al Hijo para anular el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria y la quitó del medio y la clavó en la cruz. Gloria a Dios. Continuamos. Adán voluntariamente transgredió la regla de Dios, aunque era a imagen de Dios, tenía libre albedrío para tomar sus propias decisiones, al igual que los ángeles. Por ello, el pecado de Adán fue juzgado por Dios como una ofensa, porque la palabra amartío es ofender, pecar, fallar, y al traspasar la raya trazada por la ley de Dios, por eso transgredió la regla de Dios, porque él la traspasó al violentar su mandamiento, sus órdenes, sus decretos, porque él estaba declarando, no comas de ese árbol, por favor, come de todos los. Bueno, es más, ahí al lado está el árbol de la vida, come del árbol de la vida, pero comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios le había dicho, el día que lo comas, vas a morir. Así que por su libre albedrío decidió morir y nos llevó a nosotros a esa muerte. Pablo dice que en Adán todos mueren. Así dice Primera de Corintios 15:22. Dice, así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, los que estamos en Cristo hemos traspasado un lindero. Hemos logrado brincar esa cerca que nos impedía ser liberados, salvados. Por eso dice que solo los valientes arrebatan. Es decir, tienes que tener un valor tremendo para echarte encima a la familia, a las amistades, perderlas, a que se burle de ti el mundo entero, solo por haber creído en el Hijo de Dios, por haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, por creer que a causa de la obra redentora de Cristo tú vas a alcanzar vida eterna. ¿Cómo se burlan de nosotros? Pero dice su palabra que todos, así como mueren en Adán, todos en Cristo seremos vivificados. Bendito sea el Señor por ello. Gracias por el plan perfecto de Dios que tenía desde antes de la fundación del mundo, porque Él sabía que Adán iba a fallar, Él sabía que Adán iba a pecar, Él sabía que Adán iba a usar su libre albedrío para mal, y Él ya sabía lo que iba a suceder, por eso ya tenía ese plan glorioso de enviar a su único hijo a la tierra para deshacer las obras del diablo. Continuamos. Afortunadamente, hoy los que hemos creído en el Hijo de Dios, Jesucristo, disfrutamos
en su gracia sobre el pecado y esta es mayor que el pecado de Adán y ofrece perdón y salvación a todos los que creen. Dice Pablo en Filipenses 3, 20, 21. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo, y Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. O sea, nosotros ya atravesamos, como dijimos, ya pasamos del reino de las tinieblas al reino de Dios y por eso tenemos esa esperanza de que nosotros vamos a tener cuerpos glorificados y ahora sí vamos a estar siendo regidos por Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Y este cuerpo corrupto que tiene la semilla adámica, se acabó, no más. No más semilla adámica, porque con ella, al morir nosotros, se muere esa semilla. Y bendito sea Dios que nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús, porque Él nos ha prometido salvarnos por la eternidad. Esa es nuestra esperanza de vida. Y nosotros, como dice, ya no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y muchas veces la gente se burla de esa palabra. Pero la verdad es esa, ya no puedo yo ser compatible a las cosas de este mundo porque yo tengo otra naturaleza ya, la naturaleza de Cristo. Ya no puedo pensar como pensaba antes porque ahora tengo otra mentalidad, la mentalidad de Cristo, la naturaleza de Cristo. Ahora, si yo quiero seguir siendo esclavo de pecado, pues sigo ahí pecando. Pero si yo aprendo y entiendo lo que dice Pablo aquí, que somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, es decir, anhelamos que el Señor venga ya por nosotros. Gemimos para que nosotros seamos transformados. De este cuerpo corrupto, tener un cuerpo glorificado. Y eso va a ser en su tiempo y en su momento. Si se dan cuenta, los tiempos se aceleran. Están sucediendo cosas sobrenaturales, cosas que ya están escritas, que iban a suceder. Y lo que falta, por eso el Señor le urge que nosotros nos identifiquemos con esa naturaleza en Cristo Jesús, que sepamos nuestra verdadera identidad, hijos del Altísimo, ciudadanos del reino de Dios, para que ya no estemos batallando con esta naturaleza adámica. Continuamos. Ahora, el sacrificio de Cristo, por consiguiente, fue completo en la cruz. Pero ¿se acuerdan que ya vimos en la glorificación nuestros cuerpos han sido resucitados a la imagen del cuerpo de Cristo? Por lo que la santificación no está del todo completa hasta que Cristo venga por nosotros y nos reciba y nos dé cuerpos resucitados. Ya vimos en la glorificación, en la clase de la glorificación, de la justicia, ¿verdad? La justificación, la santificación y la glorificación hasta que venga el día que dice que los primeros en ser resucitados serán los muertos en Cristo y después los que estén vivos, dice que serán levantados al mismo tiempo y en ese momento nos resucitará. Y al resucitarnos nos dará cuerpos glorificados. Es decir, este cuerpo natural se queda aquí en la tierra y tendremos un cuerpo glorificado que Satanás no puede tocar ya, jamás. Ya no puede hacer nada, a menos de que nosotros renunciemos a Cristo. Si tú dices, ya me cansé del evangelio y ya no quiero nada con Dios,
que puede hacer el Señor. Pero si aún en medio de las pruebas, aún en medio de los desafíos, aún en medio de los problemas, tú dices, yo estoy juntamente con Cristo crucificado. Yo no vivo más, vivo en Cristo y me aguanto. Y yo sé que Cristo tiene planes gloriosos para mi vida y sé que me va a sacar de toda esta situación y espero con ansia el ser santificado por completo, pero ya con un cuerpo glorificado. Por eso en Apocalipsis, en el último capítulo, dice que la iglesia dice, ven, Señor. Dice, y la iglesia dice, ven, porque nosotros debemos estar anhelando que regrese el Padre, que regrese el Hijo, porque es la única manera de ser libres, verdaderamente libres, ¿verdad? De este cuerpo corrupto. De ahí el llamado de la palabra de Dios a consagrar nuestros cuerpos como templo del Espíritu Santo mientras estemos en esta tierra. Sin embargo, debemos reconocer que tenemos una tendencia a utilizar nuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad. Entonces nos damos cuenta que estamos lidiando con un cuerpo de pecado por el pecado original. O sea, yo le digo al Señor, este cuerpo ya no es mío, le pertenece a Cristo. Es más, mi cuerpo ya se convirtió en el templo de Dios, en la habitación de Dios, en la morada de Dios, en el tabernáculo de Dios. Yo no voy a hacer nada con mi cuerpo porque ya no es mío, ya no me pertenece. Pero de repente tengo ataques, tengo pruebas, tengo tentaciones y con nuestro cuerpo, con nuestros cinco sentidos físicos, pecamos por el pecado original. Y Pablo lo dice en 2 Corintios 5, 1, 3, porque sabemos que nuestra morada terrestre, si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Es decir, esta morada terrestre se va a deshacer, se va a hacer polvo, pero tenemos una morada no hecha de manos en el cielo. Por eso nosotros en nuestro interior, en nuestro espíritu, sabemos que hay más todavía. No nada más esto, hay más. Hay vida después de la vida. Y nos espera una vida eterna juntamente con Cristo, pero no vamos a estar sin cuerpo, porque dice que seremos revestidos con una morada y una habitación celestial. No me pregunten cómo será, no lo sé, pero está escrito. Y Pablo lo dejó escrito porque él estuvo en el segundo cielo, más bien en el tercer cielo. Él vio todo lo que iba a suceder. Él vio cómo nos revestía el Padre de nuevos vestiduras, de nuevos cuerpos. Él vio la gloria de Dios, él vio la gloria que va a tener la iglesia. Por eso Pablo escribió tantas escrituras, tantas cartas, porque hablando sobre el pecado, sobre el perdón, hablando sobre la resurrección, sobre la salvación, sobre la justificación, sobre la santificación, nadie de los apóstoles habla como él, porque él lo vio. Y aunque no pudo escribir todo porque tenía prohibido escribir todo lo que vio, pero lo que le permitió el Padre
escribir sobre lo que viene, nuestra futura gloria, nuestra vestidura espiritual y en esos cuerpos glorificados y lo que nos espera después de la santificación, la glorificación gloriosa. Y todavía a Juan le fue revelado en Apocalipsis y habla de lo mismo, de cuerpos glorificados. Qué maravilloso va a ser. Por eso resistamos, resistamos hasta el final. Ciertamente las pruebas están duras, difíciles. Estamos pasando por situaciones delicadas, pero hermanos, vale la pena esperar en Cristo. No pierdas tu esperanza. Las cosas se van a poner más difíciles en esta tierra, pero el Señor sabe el día y la hora para venir por nosotros antes de que esto se ponga peor. Esperemos así, listos. Estemos así, bien seguros de que pronto vamos a ser llevados a su casa. Por eso tenemos que guardarnos. Por eso tenemos que pelear con uñas y dientes contra el pecado, contra esta naturaleza de Adán y Eva. Continuamos. Tremendo, de veras. Por eso el autor de Hebreos dice que somos llamados a resistir el pecado que tan fácilmente nos asedia. Dios sabe que tenemos un cuerpo humano. Dios sabe que tenemos una naturaleza adámica, pero tenemos, por eso dijo, voy a enviar al otro consolador, al Espíritu Santo para que les ayude, les advierta, les redarguya, les exhorte, les diga, no lo hagas. Y dice Hebreos 12:13, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. No está diciendo que no tienes cojeras espirituales. Está diciendo que te vayas derechito a un cojo, que aunque tienes pecado, que no se salga del camino tu mentalidad, tu corazón, tu espíritu, no se dejes llevar por el pecado, no te dejes llevar por la tentación, no le permitas que te saque del camino de Dios, porque todo lo que cojeamos de errores, de fallas, de lo que no está sanado, va a ser sanado, siempre y cuando no te salgas del camino de la salvación. Así que esto nos ayuda a descansar, no a seguir pecando, sino a descansar de la culpa y la condenación que nos envía el diablo, de decir, ay, mira, tú, ay, sí, muy cristiana, muy aleluya, ay, sí, Cristo te ama y mírame, mírate, mírate. Quítate esa culpa y esa condenación, porque es natural que peque por la naturaleza adámica. Pero ya estando en Cristo, puedo resistir al diablo y no permitirle que use mi cuerpo para pecar como lo hacíamos antes. Voy a pelear y a resistir para que no me salga del camino. Amén. Continuamos. La Biblia compara la obra de Adán con la de Jesucristo, porque miren, a través de la desobediencia de Adán, por su pecado, por su rebelión, introdujo el pecado y la muerte. Transgredió la ley de Dios, transgredió el mandamiento que le dio, el único mandamiento que le dio Dios, no comer de ese árbol. Transgredió y entró la muerte.
y el pecado se introdujo a la tierra. Pero gracias a Dios, a través de la obediencia de Cristo, en su muerte en la cruz, al haber derramado toda su sangre, y la sangre es la vida, ¿no? Al haber derramado toda su vida en la cruz, muere, baja a las profundidades de los abismos, le arrebata a Satanás las llaves del Hades y de la muerte, para que las puertas del Hades no prevalezcan en contra de la iglesia. Y al tercer día resucita. Y está hoy sentado a la derecha del Padre, reinando con poder y gloria, justificándonos por pura gracia redentora, porque Él fue nuestro redentor. Él introdujo la gracia redentora, el perdón de pecado, la justificación a quienes creen en Cristo. Así que se parece la obra de Adán, porque por la desobediencia entró la muerte y el pecado. Pero por la obediencia de Jesús entró la vida, la resurrección, la justificación, la reconciliación, la adopción, la glorificación, la santificación, la purificación y nos dio vida eterna. Y dice Pablo en Primera de Corintios 15, 20, 21, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Cuando Cristo resucita, Él es la primicia del Padre. El primero en resucitar, como siempre todo es el primero. Así que como Él resucitó, nuestra esperanza es que nosotros también seamos resucitados. Bendito sea Dios. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por lo que hizo por nosotros. Y miren, en esta enseñanza pequeña, porque estuvo corta, podemos entender que aunque tenemos esa naturaleza pecaminosa, a causa de que el pecado original, bueno, ahora estamos en Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo podemos vencerlo porque para Dios el pecado es un acto que es contrario a su voluntad. Podemos ver que es algo que hacemos o al pecar es algo que hacemos, pero también es algo que no hacemos, ¿verdad? Ya vimos los pecados que son diferentes tipos de pecados. Dijimos al principio de la primera clase, me parece. Pecados de convicción, pecados de no convicción, pero esos pecados de lo que tú debes de hacer y no lo haces, o de lo que tú haces cuando el Señor te dice que hagas lo contrario. Es a causa del pecado original. No estamos justificándonos de que estamos, ay, pues soy pecador porque ya así nací. No, no, no. Ya lo sabemos. Yo soy una pecadora desde hace más de 2000 años, más bien desde hace 5000 años o no sé cuántos años tenga la tierra. Pero yo soy una pecadora de naturaleza adámica. El bebé que nace, no ha pecado, no ha hecho nada malo, pero ya es un pecador. Y después yo peco con la iniquidad de mis papás, porque esa iniquidad me hace inclinarme al pecado, a la iniquidad de mis ancestros. Si fueron ladrones, pues ¿a qué me voy a inclinar? A robar. Asesinos, a asesinar. Alcohólicos, a veces algunos se salvan, otros no, a beber. Promiscuos, a la promiscuidad. Eso me inclina a tener mis propios pecados. Luego, desde la primera hasta la cuarta generación. Pero
Ahora yo tengo mi propio pecado personal y cuando tengo hijos, comienzo de nuevo las nuevas generaciones de la primera a la cuarta generación. Y entonces mis hijos van a heredar la iniquidad de mi pecado personal. Por eso tengo que estar trabajando con la iniquidad, por eso tengo que estar trabajando con el pecado original y por eso tengo que trabajar con mis pecados personales. Tres cosas, batallo, pero con tres cosas que yo no podía sola. Ahora Cristo, al morir en esta cruz, se lleva toda mi iniquidad, todos mis pecados, toda mi maldad y se lleva esa naturaleza adámica y la sujeta y la somete por medio de su muerte y de su resurrección. Pero yo tengo con mi boca que estarla confiese y confiese y confiese y confiese, porque todos los días pecamos, todos los días fallamos, por tanto todos los días tenemos que hacer ese ejercicio, ¿verdad? Y finalmente comprendemos esto, que aunque estamos ahora en la gracia en Cristo, no debemos permitirle al pecado que se enseñoree de nuestro ser integral. Pero con esta enseñanza descansamos de estar condenándonos y culpándonos, de decir, pero ¿por qué fallo tanto? ¿Por qué me equivoco tanto? Ya vimos por qué. Ahora hay que luchar. Hay que pelear. Y como dice Romanos 6:12, Pablo dice, por lo tanto no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, no obedezcan a sus malos deseos. O sea, yo ya sé que soy una pecadora nata, una pecadora que traigo esa naturaleza adámica, esa semilla perversa, pero tengo libre albedrío que me dio Dios para no permitirle, ahora que ya estoy en Cristo, que vuelva a reinar en mí el pecado. Y no voy a permitirle a mi cuerpo, a mi mente, a mi alma, que obedezca a los instintos pecaminosos de la carne. Eso está en mí. Eso lo tengo yo que pelear y renunciar. Esa es mi tarea. Lo demás lo hace el Espíritu Santo. Ya el Padre ya envió a su Hijo para que todo el que creyera en el Hijo no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Y el Hijo obedeció hace 2000 años hasta la muerte y muerte de cruz, haciéndose maldito por culpa tuya y mía, muriendo de manera vicaria, poniéndose en nuestro lugar, siendo nuestro sustituto y resucitó. Ahora me toca a mí. Ya hizo todo Cristo en la cruz del Calvario. Ahora yo tengo que pelear para que ningún pecado reine en mi cuerpo mortal, para que yo no me someta ni me sujete a los deseos del maligno. Nosotros sabemos que la mente es el campo de batalla, pero van a venir un montón de pensamientos inicuos, van a venir un montón de malos deseos, malas tentaciones, pensamientos para hacer daño. Pero como tengo libre albedrío, yo decido, porque a nadie me puede decir y a nadie puedo engañar diciéndole, ay, no sabía lo que hacía. De repente me vino esto, no sé por qué pequé. Ay, el diablo me tentó. Ay, es que el diablo anda persiguiéndome. Ay, es que el diablo, este, me ganó la batalla. No, 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 ya no hay justificación. Yo ya sé que soy pecadora, es como los alcohólicos. Yo ya sé que soy alcohólica, pues no debo de ir a lugares donde están bebiendo, ¿verdad? Pues yo ya sé que tengo este pecado original, no tengo por qué andar viendo, oyendo y participando de las cosas inicuas, porque puedo caer.
porque podemos ser tentados. Entonces, yo trato mi tarea es no permitirle al diablo que me vuelva a usar. Nunca más volver a usar mi cuerpo mortal, ni le voy a permitir que vuelva a usarme para hacer cosas malas. Es mi decisión, nadie me obliga, yo ya tengo libre albedrío para decidir. Y con ello, el Espíritu Santo me va a respaldar por causa de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Así que mi tarea es hacer lo propio y lo demás lo hace el Espíritu Santo. Lo posible, lo humano, lo hago yo. Lo imposible lo hizo Dios en la cruz del Calvario. Lo hizo el Padre. Consumado es, hecho está. Y bendito sea el Dios de los dioses, del Dios del imposible, porque Él ya hizo todo en esa cruz. Amén. Bendito sea el Señor. Amén, hermana. Pues